Como jugadores, hemos recorrido un largo camino, desde los primeros mamíferos hasta el Tetris. Miles de años de evolución para que al fin los videojuegos lleguen a su punto más álgido. Dibujar penes en la nieve, eso que un vaquero hace. Red Dead Redemption 2 es tan realista que cuando le disparas al de la tienda en la cabeza, Al día siguiente está completamente recuperado y vivo. Wow. Realismo. Quiero ser un cowboy con una pistola enorme. No puedo esperar a ser una leyenda del salvaje oeste junto a mi fiel corcel. Ahora tengo un caballo que se está muriendo, pero ha costado $5. Vamos, coño, esto sí que es un caballo. ¡Vamos, Rayo McQueen! ¡Yeah! No. ¡Cuidado! ¡Quieres dejar de morir! dibujando penes en el cielo, con Jesús de Nazaret. Porque aunque lleves 1000 horas de juego, cuando veas este vídeo pensarás: ¿cuándo coño van a dejar de descubrirse cosas en este puto juego? Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Red Dead Redemption 2. Me encanta explorar en este juego, es tan gratificante la sensación de estar solo y un mundo entero por explorar. Veamos qué hay aquí. ¿Demasiados osos calientes por tu zona dispuestos a darte amor? No te preocupes, porque cuando estés a punto de ser atacado por un oso, en lugar de huir, si decidimos plantarle cara y quedarnos quietos sin atacarle, existe la posibilidad de que el animal no nos ataque a nosotros. Pierda el interés y se largue. Quedarme quieto. Al completar una de las misiones de cazarrecompensas de Valentine, sorprenderemos al sheriff Curtis con una mujer llamada Moira en su oficina. Estos se muestran apurados, revelando que ambos estaban teniendo una cita. Si volvemos días después, escucharemos cómo ambos discuten en la parte de arriba y cómo el sheriff estrangula a Moira. Días más tarde, podemos ver cómo Curtis y su mujer consumen sustancias sospechosas. Y si matamos al sheriff y lo registramos, encontraremos una carta de Moira en la que pretendía dejar a Curtis, motivo por el cual este la estrangula. Algunos animales se harán los muertos para evitar que los atrapemos. Si silbamos demasiadas veces seguidas, Arthur se cansará y necesitará tomar aire. Estoy cansado. Si examinamos la Biblia del reverendo Swanson, veremos que es falsa y guarda morfina en su interior para colocarse. Si desaparecemos del campamento durante demasiado tiempo, algunos miembros de la banda volverán para buscarnos. Y si nos quedamos tirados en mitad del camino, podemos pedirle a un extraño que nos acerque hasta la ciudad. Y durante la misión del cementerio de Saint Denis, al entrar podemos ver a una anciana correr y desaparecer en segundos. Si tratamos de dispararla, no le afectarán las balas. Este NPC es en realidad otro fantasma que Rockstar puso ahí a modo de guiño al personaje de Sylvia Ganush de la película de Arrástrame al infierno. Cerca de Armadillo hay un esqueleto de una mujer con el cráneo de un burro en referencia a la legendaria mujer burro. Gracias a un bug en el primer Red Dead Redemption podíamos usar como montura a una mujer que se comportaba como un asno. Cerca de una colina encontraremos a un hombre adorando al sol, una posible referencia a la saga Souls. La canción que suena en italiano en la tienda de Dutch aparecía en una de las cadenas de radio de GTA 3. El revólver Callaway posee la frase de Canis Canem Edit, el título que recibió Bully en Reino Unido. La misión de matar ratas en la taberna es un homenaje a la de ratas en la biblioteca. Uno de los trofeos del juego se llama Endless Summer, justo el nombre del capítulo 6 de Bully.
e incluso encontramos una caravana del circo abandonada con el esqueleto de unas siamesas en su interior, con un vestido muy parecido al que llevaban las siamesas de la Casa de los Horrores en Bully. De hecho, en la caravana vemos un número 3, y es que las siamesas eran la atracción número 3 del Freak Show. El alias que usa Dutch, Aiden O'Malley, es el mismo nombre que el del prisionero de GTA 4 en la misión del túnel de la muerte. Al sur del rancho McFarlane, un hombre que está acampando nos contará la historia de Red Harlow, el protagonista de Red Dead Revolver. Podemos encontrar una máscara de cerdo muy parecida a la de Pixie en Manhunt. En la tienda de Saint Denis, sobre una de las estanterías, hay una pequeña máscara azteca verde, exactamente igual a la que veíamos en el DLC de Undead Nightmare de la primera entrega. Cerca de Flat Neck Station encontraremos el cuerpo de un hombre no tan muerto como pensábamos. La carta que sostiene está dirigida a Bonnie McFarlane, de Red Dead Redemption 1. Cerca de Diablo Ridge podemos encontrar los restos de 3 ciervos unidos entre sí por sus cornamentas. Esto indica que pelearon entre ellos y sus cuernos se enredaron impidiéndoles separarse y muriendo de hambre. En Le Moine, cerca de las vías del tren, a las 3 de la mañana cabe la posibilidad de que aparezca un tren fantasma. Aunque es algo que solo podremos ver una única vez en el juego, ya que aunque lo persigamos, este desaparecerá para siempre. En Saint Denis encontraremos a un mendigo ciego que pide limosna, pero si le apuntamos con nuestra arma directamente, este se acojona, revelando que no es ciego de verdad y que trataba de estafarnos. Si en lugar de acariciar a un perro, lo insultamos o nos metemos con él en presencia de los demás miembros de la banda, estos se enfadarán con nosotros por hacerle eso a un perrito tan adorable. Ah, buen chico, buen chico. No como tú. Buen chico, buen chico. El robo al tren del comienzo del juego es un homenaje al clásico del western Butch Cassidy and Sundance Kid. La misteriosa casa en la colina es muy parecida a las casas de la comarca en El Señor de los Anillos. La escena donde Arthur y Hosea venden el licor a la población de Rhodes es un guiño a una escena de la Gran Evasión durante el 4 de julio. En una conversación del campamento podemos escuchar que el nombre real de Bill Williamson es Marion, en referencia al mítico actor de cine western John Wayne, cuyo nombre al nacer fue Marion Morrison. El vampiro de Saint Denis es igualito que el de la película de Nosferatu. La música que suena durante la misión de Angelo Bronte, donde debemos parar a unos ladrones de tumbas, es una variación del tema principal de la película de Fantasma. Resulta casi imposible, pero una moneda lanzada al aire justo en el momento adecuado puede llegar a parar un cuchillo. Muchos piensan que el hombre mutante del laboratorio es un easter egg de Hombre Oso Cerdo de South Park. Pero en realidad, en una de las notas vemos que el nombre de esta abominación es Inmensa Criatura, una referencia a Luigi Galvani, el científico italiano del siglo XVIII que descubrió que aplicando electricidad a los cadáveres de algunos animales, estos aún respondían a los estímulos. Estudio que inspiró a Mary Shelley a escribir la novela de Frankenstein. En la finca de los Braithwaite encontramos una letrina con cadenas donde permanece encerrada Gertrude Braithwaite, la hija deforme y loca de los Braithwaite. Gertrude siempre trata de contar en voz alta, pero solo logra hacerlo hasta el número 5. Esto es una pista que nos lleva hasta Butcher Creek, donde en cada una de las pequeñas casas encontraremos varias marcas, que cuentan desde el número 1 hasta el 5, que al unirse forman un pentagrama. Butcher Creek es conocido por estar maldito por un demonio. Todo ello apunta a que la verdadera razón por la que Gertrude actúa así, su aspecto deforme y delirios, es que en realidad está poseída por un demonio.
Los comportamientos de los animales son totalmente fieles a los de esos mismos animales en la vida real. Conductas a la hora de cazar como las de los zorros que saltan para zambullirse en la nieve, como los osos atrapando peces, o manadas de lobos tratando de dar caza a un oso. Pero cuando tú tengas que cazar animales para un desafío de mierda, no vas a encontrar ni un puto animal. Y cuando estés haciendo una misión muy importante, aparecerán todos los putos animales del juego para mofarse de ti. Contemplad el tamaño de esas pelotas. Podemos encontrar infinidad de lugares donde parecen haberse cometido asesinatos o disputas, lugares que cuentan con su propia historia y debemos descubrir, pero quizás el más triste de ellos esté en Clawson Rest, donde encontramos los cuerpos de 2 niños muertos a causa del hambre y una madre que los abandonó a su suerte. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Si vamos a la granja de los Aberdeen y dejamos que nos envenenen, después de matarles al explorar su casa descubriremos que ambos hermanos mantenían relaciones. ¡No mames, qué asco! Y mataron a sus propios padres para poder estar juntos. Si dejamos con vida a la mujer y la llevamos hasta la fosa común en la que despertamos, esta enloquecerá y hablará con su madre fallecida. I'm sorry, Mama. I'm sorry. Comer en Red Dead Redemption 2 es más realista que comer en la vida real. Esto es puro hormigón. De hecho, en otros videojuegos actuales, los NPCs siguen con la misma animación de mierda con la que fingen comer algo. Mientras que Rockstar... mira cómo desguaza ese filete. Mira cómo disfruta bocado a bocado. En ocasiones, Arthur puede distraerse demasiado. ¿Cómo le haría un buen brrr en el ojete a la profe? Y es que si miramos durante demasiado tiempo las tetas de Karen, esta se molestará e incluso pueden llegar a echarnos del campamento por depravados. Alargué la mano con su dulce cu. En la parte de abajo de la catarata de Ambarino encontraremos un barril destrozado en la orilla con el cadáver de una mujer, Desiree Flame, que trató de sobrevivir a la caída de la cascada montada en un barril, tal y como veíamos publicitado su show en los pósters de Emerald Station. Esto es un guiño a Annie Edson Taylor, una mujer que sobrevivió a tirarse dentro de un barril por las putas cataratas del Niágara en 1901. Y es que hasta el hombre amorfo del banjo está inspirado en una persona que vivió durante este periodo. Si nos asomamos por las ventanas de algunas casas por las noches, podremos ver los secretos más oscuros de algunas parejas en la intimidad. Cerca de Little Creek hay una cueva oculta donde encontraremos a un ermitaño que nos pedirá que nos vayamos. Este hombre es un filósofo e incluso nos dirá I'm a philosopher. Philosophers live in caves. un guiño al mito de la caverna de Platón, filósofo en quien se inspira este extraño hombre. E incluso en el interior de la cueva encontramos misteriosas pinturas rupestres. Al noreste de Tumbleweed puede suceder lo siguiente. Resplandor y hace ¡pum! La casa que explota es en realidad un laboratorio de alquimia, perteneciente a un hombre que estaba a punto de lograr convertir el metal en oro, es decir, un alquimista. En las montañas es posible encontrar sobre una cumbre a un viejo monje meditando, que ignorará todas nuestras preguntas y comentarios. ¡Esto es Esparta! Podemos encontrar el cadáver de un escultor ahorcado en una colina, donde decidió poner fin a su vida tras dar a la piedra la forma del rostro de su amada, a quien perdió por volcarse en sus esculturas demasiado. Al igual que en los árboles de algunos bosques podremos encontrar misteriosas caras talladas en los troncos. Si pisamos charcos de sangre dejaremos nuestras huellas, y el sonido de cada disparo cambia dependiendo de a qué disparemos. Tras ayudar a Marko Dragic a crear su autómata, al fracasar, si volvemos días después encontraremos el cadáver de Dragic en el suelo de su laboratorio. Y es que si vamos a las montañas, encontraremos al robot lamentando el haber matado a su propio creador. En el pantano de Blue Water
entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, podemos encontrar el fantasma de Agnes Daud, una mujer que se ahorcó en este mismo pantano al matar a su propio padre, después de que éste matara al hombre que amaba. Podemos encontrar una fosa común con los cuerpos descuartizados de los 13 jugadores del equipo de atletismo de Blackwater y que fueron asesinados por el mismo asesino en serie al que podremos atrapar en el juego si seguimos el rastro de cuerpos mutilados que este va dejando por el mapa hasta encontrar su guarida, donde podremos acabar con él. Que seguro que no te ha dado por meterte en esta pequeña cuevecita cerca de Donner Falls, donde resulta que hay unas putas estatuas dispuestas en círculo con botones. Y si pulsamos todas en orden, descubriremos 3 lingotes de oro, la de en medio. Y yo me pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo se le van a acabar los secretos a este puto juego? Si nos acercamos o andamos por detrás de cualquier caballo, lo más seguro es que pase esto. De hecho, el señor Grey durante una cinemática nos enseña que la manera adecuada para evitar que esto suceda es no perder el contacto con el lomo del corcel, para que el animal sepa que estamos pasando por detrás, evitando que nos propine una coz. Si exploramos el mapa podremos ir encontrando todas y cada una de las tumbas de los miembros de la banda de Dutch Van der Linde, repartidas por todos aquellos lugares donde se les dio sepultura. Pero el detalle más emotivo de todos es que durante una de esas acampadas, cuando charlamos con Hosea y Lenny, Arthur confiesa cómo le gustaría que le enterrasen. Cuando visitamos su tumba al final del juego, comprobaremos que al final sus deseos fueron respetados, que su tumba mira al oeste, desde donde puede contemplarse el atardecer en todo su esplendor, y desde donde él y todos los que le visitemos podremos recordar todos aquellos buenos tiempos, cada noche con la banda, los momentos que pasamos junto a ellos, junto a nuestros hermanos, que pese a todo ese miedo fuimos libres hasta el último aliento, que Arthur no quería ser ninguna leyenda del salvaje oeste, tan solo un buen hombre, y desde ese atardecer recordaremos que somos forajidos por siempre. Looking down the sight.